El problema dice, determine la presión que existe en el fondo del tanque de la figura 326. Este problema fue tomado del libro Mecánica de Fluidos de Robert Mott. Para resolver el problema hay que cubrir los conceptos de manometría. Entonces nos piden calcular la presión que hay en el fondo del tanque. El fondo del tanque sería esta parte de acá. Si yo voy a tratar de mostrarles cómo sería este tanque, de pronto en una perspectiva 3D. Listo, esto como les digo es muy pictórico, no son las medidas originales del cuerpo, solamente como para que tengan una idea de qué trata. Entonces, cuando nos piden calcular la presión en el fondo, básicamente lo que tenemos que entender es que cada cuerpo que vemos en esta parte representada como masas de fluidos, en una interfaz inicial hay aire que tiene una presión interna. Cuando tenemos aire en una condición interna y está cerrado, se dice que ese tanque está presurizado. Anótenlo en la libreta. A ver si lo escribo mejor. Iba a escribir en español. Presurizado. Cuando un tanque tiene una presión interna, se le dice que está presurizado. En este caso tenemos una presión acá arriba de 200 kilopascales, es la que vemos en esta zona de aquí. ¿Ok? Y bueno, en la medida de que esto pues lo empecemos a ver con respecto al fondo, se darán cuenta que esta parte de agua tiene un peso y esta parte de aceite también tiene otro peso. La suma de esos pesos junto con la presión las presiones que producen esos pesos junto con la que tenemos arriba da la presión total del fondo. Esto cada uno tiene unos pesos. Pues tienen masa, y si tienen masa tienen peso, ¿no? ¿Cierto? Entonces, como se miden por unidad de área las fuerzas en función de la presión, eso fue lo que vimos la semana pasada, cada uno de estos fluidos produce una presión que se va sumando y finalmente con la que tenemos arriba daría la presión total que tenemos en el fondo. Exacto. Entonces, por lo menos yo comenzaría aquí a representar esta solución de la siguiente manera. Preliminarmente tengo una presión de 200 kilopascales del aire, esta que está acá, y que está empujando a estas dos hacia abajo, ¿sí o no? Luego, entre esta parte de aquí, tengo una interfaz de aceite, perdón. ¿Cuánto es la altura de esa columna de aceite? ¿Dice esta cota cuánto es? Bueno, tenemos que recordar que la presión está relacionada con la profundidad con la siguiente ecuación matemática. ¿Se acuerdan? Donde este componente representa la densidad del fluido, mientras que este de acá es la gravedad, y por último esta H representa la profundidad de ese mismo. Recuerden que si se sube o se eleva la presión cae, y si profundiza la presión, muy bien. Entonces en este caso si estoy de aquí y voy hacia abajo, la presión va a aumentar. No, voy a bajar, voy a profundizar, va a aumentar. Entonces para decir que va a aumentar le agrego un signo más, ¿ok? Y coloco, bueno, la densidad del aceite multiplicado por la gravedad y la altura que manifiesta precisamente esa columna de aceite que son 1.5 metros. ¿Hasta ahí están conmigo? Bien. Listo. Ahora, ya analicé, por lo menos hasta lo que tengo aquí, la parte que tiene que ver con el aceite. Ahora me voy a enfocar en el agua. Miren que si salgo de aquí del aceite y voy a llegar al fondo, ¿tengo que subir o tengo que bajar? Tienes que bajar o profundizarte, ¿no? Y si te profundizas, ¿qué le pasa a la presión? Yo le digo que va a aumentar la presión. Aquí lo multiplicaría nuevamente usando esta ecuación para la presión del agua, la densidad del agua, por la gravedad, por la altura que manifiesta la columna de agua, que en la vertical, ¿cuánto manifiesta? 2.6. En teoría, eso todo debe ser igual a la presión que hay en el fondo.
Listo. Lo que sigue ahora es simplemente reemplazar. Pero hay que tener en cuenta algo más. Y es que la presión, la densidad del aceite no me la están dando directamente. Más bien me están diciendo que tengo una densidad relativa aquí. ¿De cuánto dice que es? Recuerden que la densidad relativa es igual a la división de la densidad del fluido que me interesa analizar con respecto al del fluido de referencia, que en este caso es agua. ¿Por qué uso el agua? Porque el aceite es líquido. Y como el agua en condiciones ambientales es líquida, por eso se asume de que se debe utilizar como referencia el agua. Si fuese un gas y tuviese la densidad relativa de ese gas, no tengo que usar el agua, tengo que usar el aire. ¿Ok? Bueno, entonces de aquí simplemente despejo. Como repito, el fluido que me interesa es el aceite. ¿Sí ven que es el aceite? Entonces yo voy a colocar que esa gravedad específica multiplicada por la densidad del agua me va a dar la del aceite, pero sale de lo siguiente. Primero coloco aquí aceite sobre densidad del agua. Hago un despeje, o sea que la densidad de ese aceite, voy a escribir ahí aceite en vez de hoy, será gravedad específica del aceite por la densidad del agua. Bien, aquí voy a borrar esto para colocar aceite. Vamos a hacer pequeño reemplazo aquí directamente, ¿ok? Entonces tendríamos que la densidad del aceite aquí va a ser igual a multiplicar 0.8. ¿De dónde salió ese 0.8? Del aceite, ya me lo da el problema, ¿sí o no? Lo multiplico por la densidad del agua, que siempre les dije al principio que íbamos a tomarla como 1000, ¿no? 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Es adimensional porque esta relación matemática te lo da densidad entre densidad, dimensión que se cancela. Bien, ¿cuánto te da este número? 0,8 por 1000. Eso, muy bien. Listo. ¿Qué tal entonces si seguimos acá reemplazando? Bueno, sería 200 kilopascales más 800 kilogramos por metro cúbico. La gravedad la vamos a asumir en este curso como 9.81 metros sobre segundo cuadrado, ¿cierto? 9.81 metros sobre segundo cuadrado por la altura que aquí dice que son 1.5. Más, bueno, 1000 kilogramos, que es la densidad del agua por metro cúbico, ¿cierto? Por 9.81 metros sobre segundo cuadrado por 2.6 metros. ¿Dónde sale este 2.6? De la altura del agua en la vertical. Y todo eso en teoría debe ser igual a la presión que hay en el fondo. Bien, les pido el favor que hagan esta multiplicación y hagan esta multiplicación. Y me dicen cuánto da. Esa presión en el fondo depende de una presión interna. Vendría siendo una presión. Listo, entonces, ¿quién me ayuda con este primer resultado de lo rojo? ¿Cuánto le da esta parte? Multiplicar 800 por 981 por 1.5. 11.772. 11.772. Te da 60 a ti. ¿Quién más dice algo? Yo también así. No sé quién más. Tatiana, ¿qué tal si calculas tú? ¿Qué da esto? Suscríbete. ¿Cuánto le da? Ok, unidades. Kilogramos, metro sobre segundo cuadrado, ¿qué es? Newton, ¿se acuerdan? Y este metro se cancela con este y quedaría metro cuadrado. Newton, metro cuadrado es pascales, ¿ok? ¿Sí es claro que es pascales? Listo, más. ¿Cuánto da esta parte de aquí? 25.506, cerrado. Bien, pascales, ¿no? Y eso en teoría es igual a la presión del fondo. Ocurre que yo aquí tengo kilopascales y acá tengo pascales. Y esto no se pueden sumar. Se pueden sumar toda vez que las unidades sean congruentes.
Entonces aquí, o paso esto a kilopascales, estos dos, o paso esto a pascal. ¿Qué quieren que haga? Listo, entonces serían 200.000 pascales, ¿sí o no? Más todo lo anterior. 11.772 pascales más 25.506 pascales. Y eso es igual a la presión del fondo. Sumen todo. 237.279. 37.000. 278. Muy bien. Y bueno, de esa manera es como podemos definir la presión del fondo que hay en el tanque presurizado por causa del contacto de estos tres fluidos que vemos en la parte del problema. No olvides suscribirte y darle like.